el primer aviso es que les cambié la fecha de la prueba. Quedó para el lunes 19 de octubre. ¿Ya? Tendríamos la prueba el día 19 de octubre. ¿Ya? Para que lo confirmen de todas maneras en su sistema de intranet. ¿Ya? Así que vamos a tener ya un par de clases más como para darle vuelta a la unidad completa. Bueno, porque la unidad completa estamos en lo que es los manejos completos dentro de lo que es la producción de vide. Por lo tanto, estamos viendo conducción, vamos a ver poda, vamos a ver manejo de canopia en general, ¿no es cierto? Que tiene mucha relación con la poda. Vamos a ver también vamos a hablar de fertilizaciones y de algunos manejos con fitorreguladores hormonales, ¿ya? Entonces nos faltaría ver parte principalmente de la fertilización y del uso de fitohormonas. Por lo tanto, ahí ya nos ampliamos en esa semanita para poder complementar todos los temas de la unidad, ¿ya? Entonces vamos a partir la clase de hoy al tiro y cuando se vayan incorporando sus compañeros, entran en silencio. Macarena, ¿me puedes confirmar que se vea la pantalla, por favor? Sí, sí se ve, profe. Ya, gracias. Entonces hemos hablado, ¿no es cierto?, en las clases anteriores de lo que corresponde al manejo de la vid de manera bastante general, ¿no es cierto? Y en esta generalidad hemos ido viendo algunos detalles que tienen que ver, en este caso, con distintos manejos de canopia. ¿Recuerdan el concepto de canopia, chiquillos? Este concepto tiene que ver con toda la parte aérea de la planta. Si recordamos un poquito cómo es la planta, tiene una parte subterránea, que es la raíz, ¿no es cierto? Y una parte aérea. En la parte aérea vemos el tronco, los brazos, los pitones, el sarmiento en general, ¿no es cierto? Y todo lo que, el lugar en donde se desarrollan las hojas, le vamos a llamar canopia, ¿ya? Como la copa de los árboles en general. En este caso, en la vid se utiliza el término de canopia. Por lo tanto, cuando hablemos de manejos de canopia, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de todo lo que se hace en relación a los sarmientos y a los brotes del año. Todos los manejos que podamos tener bajo este concepto. Y uno de los conceptos que se vuelve súper importante es la poda. Así como vimos la poda en fruticultura, hoy debemos mencionar, ¿no es cierto?, la poda en lo que es la viticultura, la producción de vides, en este caso, que también es un frutal. En este sentido, recordar que la poda es una práctica cultural, ¿no es cierto?, cultural y de labor agrícola, que consiste en eliminar total o parcialmente algunos órganos o parte de la planta, ¿no es cierto?, como en este caso los sarmientos, que es lo que vemos en la fotografía, ¿ya? Esto que vemos acá en la fotografía es lo que conocemos como sarmiento. Es el brote del año lignificado. Ese brote del año que está lignificado, tenemos que podarlo, ¿ya? Entonces vamos a eliminar una gran parte de sarmiento, ¿verdad? Vamos a eliminar en algunos casos hojas, cuando éstas existan, y ahí vamos a ver las distintas podas. Y también podemos eliminar otras partes de la planta, por ejemplo, si estos brotes no estuvieran en los brazos, sino que estuvieran, por ejemplo, en el suelo. Estuvieran saliendo, por ejemplo, desde las raíces hacia arriba. También deberíamos eliminarla. Entonces, en este caso, en las vides, esta remoción de sarmiento de madera seca, siempre se debe llevar a cabo principalmente, ¿no es cierto?, pensando en no generarle daños a la planta también, ¿ya? La poda en sí, ¿ya?, así como para la vid y para otros frutales, tiene distintos objetivos dentro de los cuales hemos hablado muchísimo desde fruticultura en adelante. Principalmente la poda va a distribuir, ¿no es cierto?, la madera que va a llevar la fruta.
¿ya? Por lo tanto, vamos de esta manera a equilibrar el árbol, en este caso el frutal. Vamos a asegurar una buena producción en cantidad, pero también una buena producción en calidad de fruto, ¿ya? Lo que ustedes ven en la fotografía es una imagen muy común de cómo se encuentran los parrones una vez llegado la dormancia. Van a ver una gran cantidad de sarmiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá ustedes ven, si pudiéramos ver, a lo mejor no sé si lo verán bien si es que están viendo en un celular, pero después lo ven en el video. Acá tienen un pitón que se dejó, ¿no es cierto?, el año anterior, y ese pitón se dejó a 2 yemas, brotó una yema hacia allá y una yema hacia acá. Entonces, esto tenemos que podarlo. Esto es el sarmiento del año, ¿ya? Obviamente lo vamos a podar quizá apitonado nuevamente, donde vamos a dejar 2 yemas más. Entonces, deberíamos, ¿no es cierto?, podar quizá a esta altura, ¿ya? Otro de los otros objetivos que tiene, ¿no es cierto?, podar una vid es disminuir en general los trabajos que se realizan después de una poda de invierno, porque esta es una poda de invierno. Después van a venir otros manejos que es cuando existe canopia verde. Por lo tanto, si podamos bien en invierno, vamos a tener una canopia verde mucho más equilibrada. Por lo tanto, vamos a bajar trabajo, ¿no es cierto?, en labores verdes. Y también vamos a favorecer, ¿no es cierto?, una mejor forma de cosechar. Y eso también lo persigue tener una buena poda. Un tercer objetivo, ¿no es cierto?, que hay que mencionar es también conservar, ¿no es cierto?, la forma de conducción que nosotros queremos guiar. Si nosotros estamos formando una espaldera, debemos podar la planta todos los años para que conserve la forma de espaldera. Porque o si no, ¿no es cierto?, se nos va a generar una especie de árbol sin forma que va a empezar a desarrollarse. Lo mismo si formamos un vaso. Si formamos una conducción en vaso, vamos a tener que podar de tal manera de conservar esa forma. Si tenemos un parrón, nuevamente también vamos a podar con la finalidad de conservar la forma de este parrón, ¿no es cierto? O mejorarlo, en el sentido de que si tiene muchas entradas de luz, podríamos quizás generar un brazo más, ¿no es cierto? Pero la poda en este sentido también debe conducir año a año, ¿no es cierto?, nuestra planta. Finalmente, también debemos mencionar que la poda facilita labores de viñedo, principalmente entrar al viñedo, aplicar productos químicos, ¿no es cierto?, durante las distintas épocas del año, ralear, porque vamos a tener una mejor visualización de lo que pasa al interior de la planta cuando estaba creciendo. Por lo tanto, se vuelve indispensable, ¿no es cierto?, acá realizar podas de invierno durante el receso y podas de verano cuando está la planta verde. Porque de esta manera, ¿no es cierto?, podemos controlar muchísimo mejor cualquier enfermedad, cualquier plaga, ¿no es cierto? Y además mejorar las condiciones internas del racimo, mejorando principalmente la ventilación y la entrada de luz. Y es por esto que viene esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué podamos la vid? Esta es una pregunta que, ¿no es cierto?, la hacemos en general para todos los frutales. ¿Por qué? ¿Por qué la podamos? En general, la poda en la vid, ¿no es cierto?, es importante porque permite principalmente gestionar distintas labores dentro de un viñedo, ¿ya? Lo que vemos en la fotografía acá, ¿no es cierto?, es un pitón en esta parte de abajo que generó 2 brotes laterales muy gruesos, con mucho vigor. Por lo tanto, una forma de nivelar acá el vigor debería ser dejar quizás más yemas por cada uno de los brotes o dejar un pitón y un cargador y quizás cambiar la forma, ¿no es cierto?, de esta poda, ¿ya? Esto es un vigor muy fuerte dentro de una planta, por lo tanto hay que nivelar ese vigor. Acá vemos nuevamente, ya para reconocer mejor las estructuras de la planta, lo que es un pitón o un pulgar
lo que son las yemas ubicadas en estos sectores, ¿ya? Acá existe una yema que generalmente cuando hablamos de un pitón a 2 yemas contamos. La contraria a la ciega es la primera y la que viene alternada es la segunda. Por lo tanto, esta yema y esta de acá son las que contamos cuando hablamos de un pitón a 2 yemas. La que existe aquí pegadita al brazo que sostiene el pitón no se cuenta, ¿no? Porque a eso le llamamos una yema ciega, que si bien está presente, no produce racimos, por lo tanto no es productiva, ¿ya? Para que la reconozcan cuando puedan mirar los brotes nuevos, van a ver que pegadito al brazo que sostiene el pitón, van a encontrar una yema muy pequeñita que se asoma, ¿no es cierto?, en esta parte basal. Esa yema no la contamos cuando hablamos de un pitón a 2 yemas. Contamos la contraria a la yema ciega, que es la primera, y la siguiente hacia arriba, que es la que alterna, y esa sería la segunda. ¿Ya? Más que nada para ir identificando, ¿no es cierto?, las estructuras de esta vid, que no se nos olvide cómo es. Luego de eso, ¿no es cierto?, bajo el pitón, reconocemos en este sentido la madera de más de 2 años, a la cual le llamamos generalmente brazos, ¿ya? Es importante, ¿no es cierto?, que esta poda tenga distintos objetivos, como los que hablamos anteriormente. No olvidar estos objetivos porque de alguna manera nos van a guiar a cómo va a ser nuestra poda. Primero deberíamos mantener la estructura siempre y facilitar siempre también todos los manejos de un viñedo. No podemos hacer una poda complicada para lo que son los tratamientos del viñedo, ¿ya? Siempre limitar el desarrollo vegetativo de la cepa, ya que obviamente cuando tenemos un crecimiento muy grande de manera vegetativa, vamos a generar, ¿no es cierto?, un desnivel a nivel productivo, ¿ya? Muchas hojas generalmente limitan el desarrollo del frutal mismo, de la fruta, generando muchas veces una baja en la madurez, ¿no es cierto?, y un tamaño menor. También vamos a seguir, ¿no es cierto?, con esta uniformidad del concepto de conducción de la vid. Ya en este sentido vamos a uniformar y equilibrar las cosechas. ¿De qué manera? Generalmente contando estas yemas de las cuales estamos hablando, porque cada yema que dejemos nos va a dar nuestra producción. ¿Ya? Muchas veces a través de el número y tipo de yemas, ¿no es cierto?, que dejamos, vamos de esta manera a ir equilibrando este sistema productivo. También debemos facilitar y mejorar el flujo de la savia. ¿En qué sentido? Principalmente, ¿no es cierto?, generando que principalmente los brotes que se generen miren siempre hacia arriba. Si nosotros tenemos brotes que miran hacia arriba y otros que miran hacia abajo, siempre preferir dejar después de una poda todos los que, ¿no es cierto?, estén dirigidos hacia la parte de arriba, ya que van a tener un mejor fluido de savia. Favorecer siempre la distribución y la exposición, ¿no es cierto?, que tenga la uva en referencia, ¿no es cierto?, al sol en general, ¿ya? Tener una buena distribución, que estén no los racimos, no las yemas unas pegadas a otras, por ejemplo. Si vemos que en algún caso brotan hay muchos brotes muy pegados unos con otros, vamos a tener que preferir eliminar algunos, ¿no es cierto?, principalmente pensando en optimizar la calidad de la uva que salga de esos brotes. Si tenemos muchos brotes juntos, vamos a tener mucho sombreamiento, vamos a tener mucho daño por contacto. Entonces es necesario en ese caso generar una buena distribución interna de la planta, ¿no es cierto?, y preferir buenas exposiciones de luz que estén entrando siempre y que ayuden en la maduración de la uva. Finalmente, también debemos pensar en que esta planta año a año va a ir envejeciendo, ¿ya? Por lo tanto, en las podas también lo que se persigue muchas veces es rejuvenecer la planta. Si nosotros dejamos una planta sin podar por mucho tiempo, esa planta va de alguna manera a envejecer mucho más rápido que una planta que está podada. Por lo tanto, un punto súper importante para un huerto que nos quiera durar con buen vigor por muchos años es también
tener buenas podas dentro del desarrollo de esa vid, ¿ya? Y es por esto que vamos a hablar de distintos tipos de poda, ¿ya? Nosotros lo que estamos viendo en la fotografía, para más o menos ir identificando las partes, acá ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de una canopia con un desarrollo vegetativo. Lo que ustedes están viendo es la eliminación, acá, lo que están sacando esta manito, es una eliminación de un brote. ¿Por qué se eliminó ese brote? Porque, ¿no es cierto?, muchas veces puede ser que hayan brotado 2 yemas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las yemas y dijimos que en cada nudo existen, ¿no es cierto?, unas yemas que finalmente tienen 3 sistemas meristemáticos internos, en donde finalmente dentro de una yema hay 3 puntos, ¿no es cierto?, meristemáticos, en los cuales nos pueden dar hasta 3 brotes, ¿ya? Un mellizo y un trillizo, que se le llama. Si brotan las 3 yemas que están dentro de ese nudo, debemos elegir la más vigorosa. Entonces, en ese caso, lo que se está haciendo acá es elegir. Acá tenemos un pitón que tiene un brote lateral hasta hacia acá y tenía un brote hacia el otro lado. Este tercer brote estaba sobrando, por lo tanto se tiene que eliminar en este mismo momento, que es ojalá lo antes posible, antes que empiece a generar racimos, ¿ya? Eso es uno de los manejos que se van a hacer cuando la canopia ya comienza a estar verde. Los tipos de poda van a depender de distintos puntos que son bien importantes de tener en cuenta. Primero, en qué fase está la planta, ¿ya? Si está en una fase de formación, si a lo mejor está en una fase de mantenimiento o de fructificación, si a lo mejor está en una fase de transformación, en que a lo mejor yo voy a necesitar, cambié de opinión y tengo una espaldera y ahora la quiero transformar, por ejemplo, en un parrón. Ya no quiero que sea espaldera, está en una fase de transformación, por lo tanto la poda va a ser súper diferente. Y además tenemos, ¿no es cierto?, este punto de decir que quizás mi planta está envejeciéndose muy rápido, por lo tanto tengo que renovarla. Tengo que a lo mejor generar un proceso de rejuventud en la planta, ¿ya? Debemos entonces visualizar bien eso. También va a depender de cómo es la estructura de la planta, ¿ya? En este sentido, si la estructura de la planta es en cabeza, la poda generalmente es apitonada. Si la estructura es sobre brazos, ¿no es cierto?, puede ser mixta, pitón y cargador. Y quizá la estructura en general es en cordones, es, ¿no es cierto?, a través de brotes largos que yo dejo como cargadores que van a llevar mi producción. Por lo tanto, cuando nosotros también vamos a podar, debemos observar la estructura de la planta, ¿ya? Otro punto importante de tener en cuenta cuando decidimos tener un tipo de poda es saber cuánta carga le vamos a dejar a la planta. El concepto de carga es saber cuántas yemas productivas vamos a dejarle a la planta. Ya esa va a ser mi carga. Entonces, podemos elegir, dependiendo de cómo esté la planta, cómo la observamos, si vamos a dejar una carga baja, con pocas yemas, si vamos a dejar una carga media o si vamos a dejar una carga alta, con muchas yemas, ¿ya? Eso es súper importante porque finalmente cada una de las yemas va a tener el peso de la cantidad productiva de uva, ¿ya? Otro punto bien importante de tener en cuenta al momento de decidir una poda, de tener en cuenta las podas, es saber qué tipo de elementos estamos observando en la planta. Por ejemplo, si nos presentamos a podar una planta de vid y solo presenta pulgares o pitones, vamos a llamar a esto una poda corta, ¿ya? Son podas cortas que solamente conservan, ¿no es cierto?, esta estructura llamada pitón.
Luego tenemos el concepto de una poda larga, en donde vamos a observar principalmente varas largas, varas que generalmente tienen más de 6 yemas, ¿ya? Y en algunos casos vamos a observar, ¿no es cierto?, estructuras mixtas. ¿Alguien me habló algo? ¿Alguien tiene alguna consulta? No, creo que no, profe, pero yo tengo ¿No? una duda. ¿Este tipo de Diga. poda sería para un cultivo en espaldera, algo así? Porque, por ejemplo, en algo como un parrón, aún así se deberían hacer, por ejemplo, la selección de la yema principal y eliminar la secundaria y la otra, por ejemplo. No sé. Sí, siempre, siempre. Por ejemplo, los parrones funcionan muy bien con podas mixtas, ¿ya? En donde generalmente podemos seleccionar una rama que vamos a dejar de pitón y dejamos una rama, ¿no es cierto?, más larga, que sería una vara o un cargador, ¿ya? Entonces lo que vamos haciendo muchas veces los parrones es que vamos generando, ¿no es cierto?, una especie de desarrollo de manera más radial, en donde vamos moviendo el pitón y lo vamos dejando nuevamente para el otro año como un cargador. Pero eso va a depender, como te digo, de qué carga vas a dejar, de cómo está la estructura de la planta y también en qué fase va a estar, porque a lo mejor un parrón también va a estar en una fase quizá de fructificación o de transformación, ¿ya? Y en general los tipos de poda, por ejemplo, en una espaldera, se trabajan mucho a poda corta, ¿ya? La poda Guyot, por ejemplo, mezcla un pitón con un cargador, es una poda más larga, ¿ya? Entonces vamos a ver los distintos ejemplos en este caso y eso va a depender mucho del vigor de la planta también. Si una planta tiene mucho vigor, tiene brotes gruesos, está expresando muchísima fuerza, yo lo que tengo que hacer es disminuirle el vigor para el próximo año, para que sea una planta más equilibrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? A lo mejor alargar la poda. En vez de tener solo pitones y podas cortas, yo lo que debiera hacer, ¿no es cierto?, es dejar quizá que ese último pitón, elegir no volver a pitonar en la punta, sino que quizá generar una vara en la punta de la espaldera. ¿Para qué? Para que esta espaldera, ¿no es cierto?, pueda expresar de manera más equilibrada el desarrollo, que no esté tan concentrada en un cuerpo tan pequeño toda esa fuerza, sino que pueda expresarla, ¿no es cierto?, en muchas más yemas. Y esto se hace en espaldera, se va a hacer en parrón, ¿no es cierto? Por eso tenemos que observar muchas veces cómo se está mostrando la planta. Y depende mucho de las podas. A mí me ha pasado que de repente yo voy a mirar un parrón y uno se da cuenta inmediatamente la mano del podador, porque tiene una forma de podar. Entonces, por ejemplo, la otra vez fui a ver un parrón y estaba todo completamente apitonado, ¿ya? Entonces, la forma que tiene el podador, en ese caso, él tiende a podar todo apitonado, todo a 2 yemas. Entonces, ¿qué pasaba? Que la estructura en general del parrón estaba muy concentrada, estaba dando brotes muy gruesos, y brotes muy gruesos tienden a generar mucha hoja, ¿ya? Tiende a reventar mucho las yemas que vienen, ¿no es cierto?, en ese pitón. Entonces, quizás me van a brotar las 3 yemas que trae cada uno de esos nudos. Y eso es muy malo porque finalmente yo, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar cada una de esas yemas y de alguna manera eliminarlas, lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, bien importante observar qué está mostrando la planta y a partir de lo que está mostrando la planta, nosotros decidir qué es lo que vamos a dejar, ¿no es cierto?, como carga, como estructura, como elemento de poda, ¿ya? Y el último punto que no habíamos mencionado son estos dos, que va a depender también la poda en qué época la hagamos, ¿no es cierto? Porque yo no puedo, por ejemplo, hacer una poda
de fructificación, una poda de fructificación, cuando tengo fruta. Tengo que hacerla en invierno para preparar la planta para que dé la fruta. ¿Ya? En general vamos a hablar según la época en la que se realizan las podas, en 2 fechas. Una poda invernal o poda en seco, que se le llama, ¿ya? Que es cuando la planta principalmente no tiene nada vivo en la parte aérea, sino que está seca, no tiene savia en sus ramas. Y una poda en verde, que es, como lo dice la palabra, cuando la planta está verde, ¿no es cierto? Está con un desarrollo del follaje de su canopia, ¿ya? Cada una de estas podas obviamente va a ser bastante diferente una de la otra. El tipo de intervención, que es lo que ustedes ven ahí, también es súper importante porque va a definir también qué tipo de manejos voy a realizar en mi viñedo. Si yo opto por tener manejos manuales, mi poda va a ser muy diferente a que si yo opto por solamente tener, por ejemplo, manejos mecánicos, ¿ya? Yo voy a formar plantas, por ejemplo, de tipo espalderas principalmente, cuando quiera manejos mecánicos, porque es la manera más fácil de llevar a cabo manejos mecánicos cuando tengo sistemas de espaldera, ¿ya? O de parrón, en donde me da la posibilidad de entrar con maquinaria a este sistema, ¿ya? Obviamente no las mismas maquinarias, ¿ya? Pero al menos me da esa posibilidad, porque hay un orden en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la planta. Principalmente espaldera para situaciones mecánicas. Y tenemos, ¿no es cierto?, las intervenciones manuales, que cuando yo prefiero intervenciones manuales, puedo ocupar, ¿no es cierto?, cualquier tipo de sistema, porque no va a haber limitaciones a la parte manual, pero sí cuando yo quiera integrar, ¿no es cierto?, algún sistema mecánico a mi viñedo, ¿ya? También puedo tener la opción de, como les digo, mantener un sistema mixto, en donde yo dé la posibilidad a mi sistema de integrar mecánica, pero también tenga, ¿no es cierto?, intervenciones de tipo manual que son generalmente mucho más delicadas. ¿Ya? A modo de ejemplo, cuando nosotros podamos con maquinaria, con, por ejemplo, maquinaria asociada, una poda de invierno, generalmente las podas son mucho más largas, dejan más carga. Cuando nosotros podamos de manera manual, la carga es mucho más equilibrada, en el sentido de que si queremos una poda corta pitonada a 2 yemas, llegamos a tener poda pitonada a 2 yemas. ¿Ya? Porque lo hacemos de manera manual, es mucho más, ¿no es cierto?, de alguna manera personalizada la poda para cada una de las plantas. Pero si nosotros podamos con un sistema mecánico, esta poda se vuelve un poquito más heterogénea porque no todas las plantas son tan iguales en un principio y generalmente nos damos cuenta que la poda, si bien es corta, puede que algunas yemas, puede que en algunos pitones nos queden 3, 4 yemas, ¿ya? Porque no es capaz la máquina de seleccionar cada una de las estructuras, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de maquinaria que se utiliza para este tipo de labor. Como vimos recién, ¿no es cierto?, distintos tipos de poda van a depender de distintas situaciones. Si nos ponemos en cada una de las situaciones, vamos a ver la primera, que es según la fase. ¿En qué fase está la planta? En este sentido, vamos a ver que la formación de la vid en una etapa inicial, si mi planta está formándose, las podas van a ser distintas. ¿Ya? En general, la formación de la vid se da en los 2 primeros años hasta los 3 primeros años, ¿ya? Cuando generalmente ponemos una planta desde su primera etapa en adelante. ¿Ya? A los 3 años ya tendríamos, ¿no es cierto?, una planta de buena estructura, ya formada completamente. ¿Ya? Generalmente, con las podas de formación, cuando se están formando, se adapta la planta a un sistema de conducción. ¿Ya? Entonces, nosotros para formar la planta ya tenemos que tener claro qué sistema de conducción vamos a desarrollar. Si es espaldera, si es vaso, si es eje vertical, si es parrón. ¿Ya? Generalmente,
entonces durante el primer año vamos a dejar que la planta crezca, como se exprese, ya dejando que ojalá crezca lo más fuerte y vigorosa posible para formar de esta manera el tronco. No se le hacen podas el primer año, se deja que crezca, así como ustedes ven en la fotografía, que crezca y exprese completamente, ¿no es cierto?, su vigorosidad. Luego, tras la caída de las hojas en invierno, esta plantita, ¿no es cierto?, se va a lignificar, ¿ya? Se va a poner café en todas sus ramas, ¿ya? Y a finales de invierno, cuando ya esta planta esté completamente en dormancia, para evitar las heladas y fuerte estrés, se hace la primera poda, ¿ya? Una vez que observamos que esta planta, ¿no es cierto?, está lignificada. En este sentido, lo que hay que hacer, y es muy importante para fijar la formación de la planta, es, ¿no es cierto?, elegir los sarmientos más vigorosos para que vayan al menos generando el tronco, que es esta parte, ¿no es cierto?, principal. Debemos generar el tronco, ¿ya? Entonces debemos elegir el sarmiento, el brote que esté desarrollándose, que esté bien posicionado y que sea vigoroso, que sea grueso, porque eso es lo que va, ¿no es cierto?, a formar la parte de la planta en su tronco. Generalmente, en la poda que se realiza en este momento, lo que hacemos es que dejamos yemas para, ¿no es cierto?, los brotes que me van a dar el año siguiente, en la primavera que viene. Recuerden que estamos en invierno. Debemos generar entonces, debemos dejar al menos 2 yemas, ¿no es cierto?, que van a dar los brotes nuevamente. Este sarmiento, ¿no es cierto?, debemos siempre fijarlo con un tutor en esta etapa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un sarmiento muy delicado, muy fino, que está en desarrollo. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo se forma una espaldera. Este dibujo ya lo hemos visto anteriormente, porque es la forma en la cual nosotros vamos a desarrollar la estructura de una espaldera. Tenemos el tronco principal, ¿no es cierto?, que esperamos que se lignificara, dejamos un pitón a 2 yemas, ese pitón a 2 yemas, ¿no es cierto?, generó 2 brotes, esos 2 brotes seleccionamos el mejor para llegar al alambre, ¿ya? Porque ese brote debemos dejar el mejor que alcance a llegar al primer alambre y ahí amarramos ese brote. Luego, ese brote dejamos, ¿no es cierto?, las yemas, dejamos 2 yemas que sean productivas. Cualquier otra yema que pueda brotar de este brote que dejamos, la tenemos que eliminar. De esa manera seleccionamos ya los primeros brazos, ¿ya? Entonces, al llegar la primavera siguiente, ¿no es cierto?, vamos a obtener que la vid va a brotar con fuerza y va a generar, ¿no es cierto?, estos 2 pámpanos o brotes herbáceos, y de estos 2, el más vigoroso, ¿no es cierto?, que logremos desarrollar hasta el alambrado, es lo que nosotros vamos a amarrar y vamos a guiar, ¿ya? El otro brote se puede eliminar, ¿ya?, que es lo que estábamos hablando recién. Y de este pámpano, ¿no es cierto?, brote herbáceo que alcanzamos a amarrar al primer alambre, se van a generar los brazos que van a definir la producción año a año, ¿ya? Esto es lo mismo que estamos viendo acá en la fotografía. De esta manera, ¿no es cierto?, se va a ir desarrollando el desarrollo de la canopia año a año. ¿Ven? En general, si la formación en espaldera es solo un cordón, tiene solo un brazo, ¿ya? La idea es siempre, ¿no es cierto?, desarrollar el brazo en la misma orientación que está el viento y ocupar siempre todo el espacio, ¿ya? Obviamente entonces todos los cordones van a ir a la derecha o todos los cordones van a ir a la izquierda. Deben evitar que los cordones, en este caso, puedan estar uno sobre el otro, principalmente para que no se dañen los brotes, las puntas, los ápices, ¿ya? Por lo tanto, lo que generalmente también se hace muchas veces
es despuntar el brote cuando es muy largo, ¿ya? Cuando formamos este primer brazo, ¿ya? Si el brote es muy largo, nosotros debemos cortarlo y nivelar para que no se generen daños. Al año siguiente, ¿no es cierto? Como lo que ven acá ustedes, en la poda en seco, en la poda de invierno, ¿no es cierto? Debemos, ¿no es cierto?, ya formar, en este caso, los pitones que van a seguir con la producción, ¿no es cierto?, año a año, que serían los primeros pitones que van a dar la producción del próximo año. ¿Ya? Acá vemos, ¿no es cierto?, que la espaldera ya está formada. Este es el punto inicial, ¿no es cierto?, con sus podas de formación. Aquí vamos a ir dejando los brazos y luego, ¿no es cierto?, ya la producción. En este caso, si la formación de espaldera fuera de cordón bilateral, va a haber que elegir siempre los sarmientos que estén más cerca del alambre, obviamente para tener una buena formación de la planta y buena dirección de los fluidos. Y vamos a dejar, ¿no es cierto?, los que lleguen al alambre como sarmientos, como brazos principales que van a llevar en este caso la producción año a año, ¿ya? Acá yo les puse un video que podemos verlo, pero me gustaría que lo vieran de todas maneras. A ver, no sé si me conecto, pero ahí sí. Forma abierta de inversiones. Pórtate en Itaú.cl. Itaú, hecho para ti. Y que yo quería comentarles también que no olviden que hay un canal de YouTube en donde... Es que os quería comentar, ya en vídeos anteriores hablamos sobre la importancia de la escarda o la poda verde en la viña. Pero más importante, si cabe, es en una viña como esta que tenemos aquí, que es su primer año, digamos, de brotación una vez ya formados los brazos principales. Esta es una viña que se ha formado en un cordón doble, con dos brazos, un brazo a la derecha y otro a la izquierda. Todas las plantas están formadas con dos brazos y entonces una vez que hemos echado, digamos, el sarmiento el año pasado, pues ahora nos han brotado todas las yemas de este sarmiento. Entonces, opciones que tenemos: no hacemos nada, dejamos que esta viña produzca este año lo que pueda, y el año que viene con la poda ya eliminaremos los brotes que no valgan. Eso tiene dos problemas asociados. Uno, que seguramente cada brote de aquí tiene dos uvas, con lo cual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 2, 20, por 2 uvas, 40 uvas. Una planta tan joven como esta, pues va a ser muy difícil que lo soporte, ¿no?, esa producción en un secano, que aunque este secano es un secano húmedo, pero bueno, un exceso de cosecha que al final lo que le va a provocar un estrés a la planta y va a tener seguramente una caída fisiológica y un problema de desarrollo los próximos años. Este año puedo tener muy buena cosecha, pero los próximos años, 2 o 3 años, le costará recuperarse y seguramente las producciones caerán. Lo más inteligente que es eliminar aquellos brotes dejar aquellos brotes sobre los que voy a formar mis pulgares para el resto de la vida de la planta. Entonces, ¿qué es lo inteligente? Considerar que esta viña no son plantas individuales en los que yo voy a dejar, por ejemplo, 4 pulgares a cada lado, sino que es una línea de producción continua, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Dejar un pulgar pues cada 15 centímetros? Pues dejo un pulgar aquí, elimino estos 3 brotes. Dejo otro brote aquí, elimino estos 2. Dejo este aquí, ¿veis? Sigo dejando la misma distancia, dejo otro aquí. Elimino estos 2, dejo este aquí. Elimino así continuamente y voy dejando una distribución homogénea. ¿Veis? Uno, otro, homogénea de lo que va a ser la futura producción. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que voy a dejar la producción justa. Aquí si le estoy dejando 3-4 pulgares por cada brazo, por 2 brazos, son 8 brotes con 2 uvas, son 16 uvas, que esto es un macabeo. 16 uvas va a tener una producción más que satisfactoria para este agricultor, pero lo más importante es que estos brotes se van a desarrollar con fuerza, van a crecer
bien, van a generar un buen sarmiento sobre los cuales podar, van a generar reservas para el año que viene y sobre todo que he eliminado todos esos brotes que yo no quiero y al eliminarlos de cuajo, veis aquí que he eliminado entero el brote, ahí ya no hay yemas, por lo tanto, si yo este trabajo lo hago bien el primer año de la plantación, luego no voy a tener problemas de que me brote en esas zonas, porque claro, cuando yo puede, por mucho que con las tijeras quiera enrasar tan bien como yo lo he hecho aquí, es imposible. Entonces aquí siempre se me va a generar un sitio donde va a brotar, donde voy a tener que escardar nuevamente, donde voy a tener que gastar dinero. Si este trabajo lo hago bien, la poda del año que viene va a ser rapidísima, la viña se va a recuperar muy bien para el año que viene. Ya. Eso quería mostrarles, primero pensando en ir observando que la poda de formación se vuelve indispensable cuando yo, ¿no es cierto?, quiero una buena producción y que me dure esa producción muchos años, ¿ya? Acá vemos el otro ejemplo, que es una poda de formación, pero en vaso, ¿ya? Que es el otro ejemplo que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, en las clases. En este caso, igual que en el año anterior, se van a hacer todos los cuidados, ¿no es cierto?, nada de poda el primer año. Luego, al terminar el invierno, ¿no es cierto?, vamos a ver que el sarmiento ya se lignifica y en este caso vamos a elegir, ¿no es cierto?, los brotes más vigorosos, igual que en el caso de la espaldera, para formar, ¿no es cierto?, nuestro tronco. ¿Ya? La poda del primer año va a generar a nosotros el tronco, la base. Luego, el segundo año, vamos a elegir, ¿no es cierto?, 2 yemas que van a ser las que comiencen a generar, en este sentido, los brazos. ¿Ya? Muchas veces, en este caso, vamos a elegir 2 sarmientos y en esos 2 sarmientos vamos a tener que esperar un año más para generar, ¿no es cierto?, los siguientes otros 2 sarmientos que nos generen a nosotros la forma de copa. ¿Ya? Al año siguiente, entonces, después del segundo año, el tercer año, tendremos recién 4 sarmientos, que van a ser nuestros 4 brazos, en donde la cepa, ¿no es cierto?, ya va a estar más lista para tener, en este sentido, una producción asociada. Aquí vemos el dibujo, en donde vemos el primer año, formamos el tronco, y dejamos, ¿no es cierto?, un pitón que nos va a dar, ¿no es cierto?, el segundo año nuestra producción. En el invierno de ese año vamos a podar, vamos a dejar estas 2 ramas para que estas 2, ¿no es cierto?, estos 2 brazos que formamos acá nos generen, ¿no es cierto?, cada uno 2 pitones más con los cuales vamos a trabajar y formar recién ahí la forma de vaso. ¿Ya? Entonces, en este sentido, el tercer año, con la poda del tercer año, es que vamos a formar, ¿no es cierto?, este sarmiento con 4 brazos, ¿ya? Entonces, de esta manera se dan cuenta que vamos viendo que año a año no podemos formar en un solo año, ¿no es cierto?, la estructura de la planta porque nos va a quedar muy debilitada. Tenemos que irle dando paso, ¿no es cierto?, al año que viene para que esta planta de manera equilibrada vaya generando esta materia que la va a sostener por muchos años, ¿ya? Entonces, en el cuarto año ya tenemos una variedad más vigorosa, ¿no es cierto?, en donde podemos elegir podar, ¿no es cierto?, este material que ya se generó, ¿no es cierto?, durante el tercer año, y la poda de invierno de esto nos va a generar nuestros brazos, ¿no es cierto?, que van a generar año a año los distintos pitones que van a llevar la producción. Acá vemos un diagrama de cómo se forma la planta en un inicio, ¿no es cierto?, cómo se puede ir formando y cómo luego vamos a irla podando para generar en este sentido. Por ejemplo, acá hay una manera muy como al azar, ¿no es cierto?, de cómo van creciendo estos ramos. Vamos amarrando los brotes nuevos, ¿no es cierto?, para guiar el eje central y luego podamos y elegimos, ¿no es cierto?, acortar la planta. Fíjense que cortamos toda la parte aérea y dejamos, ¿no es cierto?, los 2 pitones que me van a dar a mí la producción siguiente. Y de esta manera vamos generando un desarrollo hacia los lados y no hacia arriba, como lo sería, ¿no es cierto?, en otro caso. Acá podemos ver una espaldera que se está generando de manera doble, y acá tenemos una espaldera, ¿no es cierto?, con una poda de tipo Guyot.
¿ya? En donde dejamos pitones y comenzamos a generar un brazo lateral hacia el lado, ¿ya? Acá podemos ver la segunda fase, de alguna manera, ¿no es cierto? Estamos hablando de fase, teníamos la primera, que está en una fase de formación, y la segunda fase podría ser una fase de fructificación, en la cual ya la planta me está dando frutos, en este sentido. Se llama poda de mantenimiento, como dice acá, al conjunto de podas que tiene lugar, ¿no es cierto?, al que vamos a seguir con este sistema de conducción, lo vamos a mantener, pero además vamos a equilibrar la producción año a año, ¿ya? Y por eso se llama poda de fructificación o de mantenimiento, porque vamos a mantener un sistema de conducción y vamos también a nivelar su fructificación, dejando las yemas y la carga que nosotros queremos, ¿ya? En general consiste en elegir siempre los brotes más fértiles, más vigorosos, y dejar las yemas que son más fértiles. Como yo les mencionaba, fíjense cómo está cortando este pitón. Esto es el sarmiento del año. Él está dejando un pitón a 2 yemas. Fíjense cómo pone la tijera y cómo corta, ¿ya? Eso también lo vamos a ver más adelante. Hay una manera correcta de cortar, en general, todos los cortes de la poda. Acá vamos a ver que tenemos la yema ciega, recuerden, a este lado, la yema ciega, la que está pegadita al tronco central, que no se cuenta porque no es productiva. La contraria a la yema ciega es nuestra primera yema, y la que sigue, la segunda yema. Y yo sobre la segunda yema corto lo más arriba posible para eliminar la tercera yema, en ese caso. ¿Por qué corto lo más arriba posible? Porque existe la probabilidad de que en el corte se pueda, por ejemplo, verse afectado con alguna bacteria o algún patógeno, algún hongo que pueda afectar esos primeros tejidos. Por lo tanto, siempre hay que prevenir estirando lo más lejos de la yema, de la primera yema que va a brotar, el corte. Además de eso, si llega una helada, una caída de helada, la helada va a afectar estos primeros milímetros del pitón, no afectando, ojalá, la yema. Cuando las heladas son muy prolongadas, ¿no es cierto?, podrían llegar a dañar esta yema. Si la helada no es tan prolongada, va a helar los primeros milímetros, ¿no es cierto?, que vamos a dejar aquí como un codito, ¿verdad?, acá, que nos va a prevenir del daño de de los tejidos que puedan llegar a la yema, ¿ya? En este sentido, ¿no es cierto?, vamos a ver aquí otro video y vamos a elegir las yemas más fértiles, las más gorditas, las que se vean mejor ubicadas también, ¿ya? Vamos a ver este video. No los vamos a ver, si quieren ustedes después los ven completos todos, pero en primera instancia a mí me interesa que veamos la parte más importante del... Hola a todos los viñadictos. ¿Ya? En este vídeo quiero haceros un resumen de lo que hemos hecho en esta viña, que es configurar una planta en sistema de conducción en eje vertical, lo que denominamos eje vertical, ¿no? Aunque he ido colgando varios vídeos de cómo hacemos la poda verde y la formación, para resumirlo todo en un mismo paso, podemos decir, lo vamos a ver en este vídeo, ¿no? Entonces, lo que hicimos el primer año, plantar la viña. Aquí vamos a aprovechar que tenemos una falta y que la plantamos el año pasado. ¿Qué hemos hecho aquí? Aquí la hemos dejado, el año pasado la dejamos crecer, y este año lo que ya vamos a hacer es elegir únicamente un pámpano, un brote, que será, al dejar solo uno y además le quitaremos todos los anticipados, tendrá un desarrollo bastante rápido, crecerá a lo largo del todo el poste. Con eso, ¿qué tendremos? El año que viene tendremos una planta igual que esta. O sea, es decir, ya el eje vertical, pero en el que brotarán todas sus yemas. Entonces, en este tercer año, tercera hoja, ¿qué hago? Pues lo que hago es eliminar aquellos brotes que no quiero y dejar solo aquellos que van a configurar los pulgares ya definitivos de mi planta, ¿no? En este caso ya definitivos para siempre. Bueno, para siempre no se puede decir en una viña, pero bueno, los que serán los pulgares definitivos. Aquí, por ejemplo, he dejado 4, o sea, cuántos dejar dependerá un poco de los objetivos productivos que tengamos de la plantación.
¿Y esta qué es? Una planta que ya tiene los pulgares bien definidos. ¿Veis? Aquí tiene 1, 2, 3, 4 y a esta se le dejó 5. Entonces, este año ya que es, ya tiene la poda definitiva y ya tiene los pulgares brotados, en este caso la carga de poda ha sido de 2 yemas por pulgar. La poda verde, ¿en qué consistirá? Pues en dejar esas 2 yemas por pulgar, ¿no? Todo lo que brote lo eliminaré. Entonces a veces brotan alguna yema doble, depende de la fertilidad de cada clon. Pero bueno, este es un trabajo ya más sencillo, que simplemente es dejar bien definido lo que yo tenía con el objetivo de poda, que era 2 yemas por pulgar. Entonces, lo mismo, ya así sucesivamente será el trabajo de los próximos años. Una vez que lo tengo yo ya, como en este caso, configurado el eje vertical con mis 4 o 5 pulgares, ya os digo, depende, ¿no? Si yo hubiera hecho un eje vertical pues mucho más alto, podría haberle dejado más pulgares, depende del riego, de la zona, depende de muchas circunstancias que hay que estudiar. Pero una vez configurado, yo ya tengo esta poda y la poda será igual que... Profe, como que no se le escucha mientras el video corre y usted... Pues cortaré ok. por aquí, le dejaré el mismo pulgar con 2 yemas, ¿no? Iré eligiendo, cerrando o abriendo la cepa, depende de cuál sea mi objetivo. Si abrir el eje vertical... Eso era un poco lo que quería que identifiquen, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros hablamos de estas podas, ¿no es cierto?, de mantenimiento y de fructificación, van a ir, ¿no es cierto?, avanzando en la medida que este desarrollo vegetativo, ¿no es cierto?, se vaya ampliando. Luego de acá tenemos una poda que es la que les comentaba al principio, que se llama poda de transformación, que es principalmente cuando yo quiero cambiar un sistema de conducción. Y es como lo que ven en la fotografía, en la imagen, en ese dibujo, se ve bastante bien. Entonces, yo ahí, por ejemplo, puedo ver inicialmente un sistema que está en cabeza, en vaso, y que de un momento a otro, ¿no es cierto?, yo digo, ya quiero cambiar mi sistema, ¿ya? Y quiero avanzar. Por ejemplo, a lo mejor yo tenía un sistema muy antiguo y estoy viendo la posibilidad de mejorar mi sistema productivo, incorporar un sistema más mecanizado. Entonces yo en ese sentido elijo cambiar mi sistema de conducción y quiero pasar a un sistema más fácil porque quiero mecanizar todas las labores. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es transformar este sistema que está en vaso o en cabeza, lo voy a transformar en este sentido a una espaldera. Y fíjense que simplemente voy eligiendo poda año a año. Por ejemplo, en vez de elegir aquí podar apitonado nuevamente este brazo, lo que yo elijo es que este brazo, como me queda de manera central, va a ser mucho más fácil que yo genere un brote que llegue al alambre. Por lo tanto, elijo este brazo, que se extienda este brote, el brote que me va a dar, lo dejo largo, que llegue al alambre, lo amarro, ¿ya? Y elimino todos los brotes que puedan estar, ¿no es cierto?, saliendo, todas las yemas que puedan brotar de este sarmiento. Y de este sarmiento le dejo 2 yemas en la punta que me van a mí a dar, ¿no es cierto?, los brazos finalmente que van a dar la producción. Y todo lo que está abajo se elimina, ¿ya? Y esto se llama una poda de transformación. Vamos a ver este video. Son videos un poco más largos, pero basta con ver las primeras partes para observar Ya llevábamos días sin publicar ningún vídeo, pero bueno, las vendimias han sido largas y complicadas y había que tomarse unos días de descanso de subir vídeos. A ver, hoy os quiero comentar que ya empezamos con las podas, iremos haciendo una serie de vídeos recordando conceptos de podas, pero bueno, ya que tenemos esto aquí, os voy a comentar cómo transformar un viñedo en espaldera a Guyot. Esto es un viñedo estándar que estaba hecho a cordón royal con 2 brazos. Por aquí venía uno y por aquí venía otro. Y en este caso es una variedad muy poco productiva como es Gewürztraminer. Y entonces lo que sucede es que es un viñedo que
que tiende a ser irrentable porque no produce suficiente. Este año no sé si ha estado en torno a los 200 gramos por cepa. Entonces o se vende el vino carísimo o tenemos que hacer algo para subir la producción. ¿Qué pasa con este tipo de variedades? Que el racimo es muy pequeño y la tasa de fertilidad de las yemas es muy baja. Entonces no tenemos otra que modificar el sistema de poda para intentar sacar más número de yemas y sobre todo yemas más altas que van a ser más fértiles. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos hecho un guyot solo a un lado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que hemos cortado los brazos, siempre dejando esta madera de protección, que cuando se seque ya la cortaremos a ras, manteniendo la conducción de savia sin forzar, o sea, no hemos aprovechado ningún sarmiento bajero ni ninguna cosa, sino mantener la conducción de savia que venía por aquí y dejamos el guyot. Este guyot ahora lo doblaremos y lo ataremos ahí, con lo cual tendremos toda una vara doblada que forzaremos su fertilidad y serán yemas mucho más fértiles que las que teníamos antes. Incrementamos el número de yemas de la planta y luego en el otro lado hemos dejado un pulgar. ¿Y este pulgar qué misión tiene? Este pulgar tiene la misión de el guyot cambiarlo al otro lado el próximo año. Aquí tendremos dos yemas que nos brotarán. Entonces, si la conducción de savia nos viene por aquí, esta yema será la que dejaremos la vara nueva. Y en este sarmiento dejaremos el pulgar para el año que viene, entonces vamos cambiando el lado productivo. Y de esa manera también nos forzamos a hacer cortes, que he visto muchos guyot que se intenta siempre dejar una corona de producción y lo que forzamos es hacer muchos cortes en la madera, con lo cual irrumpimos o dificultamos el flujo de savia por la madera. En este caso siempre ¿Ven? Ahí había un ejemplo de transformación, ¿ya? De un viñedo que era una espaldera como la que ven acá. Ellos quisieron cambiar este formato de espaldera y lo que hicieron fue cortar un brazo, dejar un pitón, que el desarrollo quedara hasta acá, y el otro brazo, ¿ya? También lo dejaron más corto, pero con un cargador, un brote largo que lleva más yemas. Y eso, ¿no es cierto?, lo cambiaron de una poda Royat, como lo que ven acá, que son dos brazos centrales que producen muchos pitones, eso poda Royat, lo cambiaron a una poda Guyot, que es la que vemos, ¿no es cierto?, anteriormente también en otro video, en donde dejan, por un lado, un cargador, un brote largo, nuevo, que va a llegar prácticamente toda la carga, y por el otro lado, un pitón que se deja pensando en la próxima producción del otro año, ya que de acá se sacará el siguiente cargador, ¿ya? Eso es una poda de transformación, ¿ya? Luego tenemos la poda de renovación, y esta es una poda bastante agresiva y que se da mucho en plantas que están, después de muchos años, ¿no es cierto?, están dando poca producción, poca rentabilidad. Generalmente son plantas envejecidas o plantas que se han manejado muy mal año tras año. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se le da un corte mucho más grande, se baja mucha madera. Por lo tanto, este corte se debe siempre realizar en seco cuando esta planta está en dormancia, cuando su savia está abajo, ¿ya? Por eso se llama en seco, no tiene savia este tronco en la parte aérea, principalmente para evitar, ¿no es cierto?, que esta planta pierda todas sus reservas en el corte, porque este corte es muy grueso, ¿ya? Por lo tanto, debemos ser súper cuidadosos en ese sentido. Le dejan generalmente muy pocas yemas en la parte basal, ¿ya? Para que estas yemas de alguna manera broten con toda la fuerza que pueda llegar a tener esta planta dentro de lo que son sus reservas en la parte de la raíz, ¿no es cierto? Y generalmente se observan brotes muy vegetativos desde la parte basal. Una vez que ustedes cortan esto, prácticamente produce estos llamados chupones o brotes gruesos, ¿no es cierto?, de gran vigor. Pero estos brotes van a ser muy buenos porque van a volver a formar una planta, ¿no es cierto?, en toda su estructura. Van a poder llegar hacia la parte aérea nuevamente, ¿no es cierto?, con estos brotes vegetativos que van a llevar
si no, no van a llevar una producción desde el punto de vista de flores y frutos, sí van a hacer desarrollar esta planta desde el punto de vista vegetativo, formando nuevamente un tronco y nuevamente otros brazos, ¿ya? Porque generalmente a eso le llamamos de renovación, es bajar mucho la planta y volver atrás. ¿Ya? Algunos inconvenientes, como les mencionaba recién, es principalmente que vamos a generar cortes muchas veces que son grandes, ¿ya? Que son de bastante diámetro, por lo tanto, generalmente vamos a tener que proteger estos cortes sí o sí con alguna pasta de poda que prevenga, ¿no es cierto?, la entrada de cualquier enfermedad, bacteria, virus a través de ese corte, ya que los tejidos, ¿no es cierto?, van a cicatrizar lentamente. Generalmente se prefiere que estos cortes siempre sean días no tan fríos y con baja humedad relativa, ¿ya? Principalmente para que los cortes sean, cicatricen más rápido, ¿ya? ¿Qué otro inconveniente? Ese principalmente, ¿ya? Principalmente tiene que ver con el inconveniente principal en este caso, es el inconveniente de generar heridas grandes que puedan, ¿no es cierto?, formar o desarrollar algún tipo de enfermedad asociada, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso. Otro de los puntos importantes que mencionamos en la primera parte, ¿ya?, fue que esta poda también depende de la estructura, de qué estructura estamos generando, de qué estructura estamos guiando. En este caso, ustedes ven una estructura que es en cabeza, en vaso, que tiene una poda guiada apitonada, ¿ya? Por lo tanto, debemos de alguna manera seguir con esta forma, con esta estructura, que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la poda va a ir guiada a lo que ya esta estructura tiene y contiene, ¿ya? Si tenemos una poda, una estructura de cabeza como la que vimos en la fotografía, ¿no es cierto?, debemos pensar que esta poda debe seguir siendo bajo esta estructura, ¿ya? Si en general, si tenemos poda en cabeza o mixta o guyot, ¿no es cierto?, vamos a tener que relacionar esta poda de distinta manera. Vamos a ver este video y con este... Se pegó. Hola, soy Pilar Baeza de la Universidad Politécnica de Madrid y voy a explicar en qué consiste la poda de mantenimiento del viñedo. Básicamente hay dos tipos de poda. Este lo habíamos visto. Poda mixta en cabeza, también conocida como poda vamos a guyot. aprovechar el tiempo, vamos a ver otro mejor. ¿Ya? Yo les agregué varios videos, entonces quiero que aprovechemos este tiempo en ver uno nuevo. ¿Ya? De todas maneras, ese video explica muy bien, chiquillos, lo que es una poda guyot de una poda arrollada. Hola sucursal digital, exclusiva en Itaú, tu ejecutivo disponible para ti. Hola a todos. Lo que aquí tenemos es un viñedo antiguo y lo que hacemos es una poda tradicional en vaso. Os vamos a explicar dos maneras de hacer esta poda, pero antes quiero que veáis cómo en un viñedo viejo los brazos sí que no tenemos ninguna duda que tienen que ir creciendo. Esto es lo que deberíamos conseguir con los años y años en una espaldera antigua. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? La poda tradicional se hace a horquilla. Si os fijáis aquí, o aquí igual es más fácil para que se vea, hay 2 pulgares que dejamos el año pasado. Entonces, lo que nosotros dejamos son horquillas. En este caso, eliminamos la que estaba más pegada a la anterior, cortamos por aquí, igual que hacíamos en las espalderas. Dejamos madera de protección, dejamos todo este trozo de madera de protección y luego ya dejamos 2 pulgares en forma de horquilla, ¿vale? Dejamos 2 yemas francas, que será la producción del año que viene, de este año. Brotará por aquí y por aquí, y aquí por aquí, por aquí. Se dan cuenta que ahí eligió entonces, en este caso ya tenemos el que esté mejor posicionado. Los 2 pulgares. El otro lo elimina. Acá igual tiene que hacer lo mismo. Como los pulgares se debieron romper por el pedrisco o el viento, no podemos dejar horquilla.
Entonces podríamos dejar los 2 pulgares. Acá hubo un simplemente, cambio, que dice que no le brotó esta yema o se separado. eliminó en algún momento. Entonces sería otra forma de Cambia la construir nuestra poda, hacerla a horquilla o hacerla a pulgares separados. El ejemplo lo podemos ver más claro aquí. Si nosotros dejásemos a horquilla, dejaríamos este y este, cortaríamos por aquí y por aquí, ya tenemos nuestra horquilla y eliminaríamos este otro pulgar, lo cortaríamos por aquí. O bien lo que podríamos hacer es que estos brazos se fueran bifurcando en brazos más pequeños. Entonces cortaríamos, haríamos como una poda sobre pulgar, eliminaríamos el más alto, dejaríamos el más bajo y en este caso, como solo tengo uno, haría la poda sobre pulgar. ¿Qué sucede aquí? Que yo voy ramificando. Si tengo 3 brazos, voy a ir ramificando en 6 más. Si podo a horquilla, como es en este caso, la horquilla lo que hago es mantener el brazo de una manera constante y ir creando un único brazo. Pero hago cortes mucho más gruesos. Entonces que tengo que tener mucho cuidado con la madera de protección. Entonces son 2 maneras de podar un vaso tradicional, mejor exposición de la uva y más separada en este caso. Aquí construcción de un brazo más grande, más vigoroso, pero la uva queda más apretada porque va a quedar 8 racimos en este área de producción tan pequeña. Un saludo a todos los viñaditos. Se dan cuenta que cuando se define de alguna manera guiar la planta según la estructura, se vuelve complementario saber, ¿no es cierto?, qué diseño ya trae esta estructura. Si es en cabeza, cómo la voy a ir guiando, pero no hay una receta de cómo, sino que hay que observar. Por eso que hay que medir, ¿no es cierto?, la poda cuando trabajamos de manera manual. ¿Ya, chiquillos? Así que no sé si alguien tiene más dudas como para ir desarrollando, ¿no es cierto?, una idea más bien general. Yo les subí la clase completa, ya, hoy día vamos a quedar acá, en donde alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, también este video, alcanzamos a ver en donde de alguna manera, ¿no es cierto?, nosotros avanzamos, llegamos a esta parte donde vemos la estructura y vemos cómo la vamos a podar. En este caso, como dice acá, es muy útil que las variedades de uva que producen poquitos racimos, ¿no es cierto?, sean podadas de manera completamente diferente a las podas que generalmente buscan tener una mayor productividad a lo largo, ¿ya? Generalmente la acrotonía de la vid, ¿ya?, hace que las yemas que están hacia las puntas de los brotes sean siempre más fértiles, ¿ya? Y es por eso que ustedes ven que cuando dejan una vara, ¿se acuerdan que vimos un video en donde dejaban, por ejemplo, la poda Guyot, que deja varas largas y un pitón? La vara larga hacen una especie de curva de la vara. No la estiran, sino que la curvan. Al generar esa curva, nosotros rompemos con la acrotonía de la vid. La acrotonía es cuando, ¿no es cierto?, las podas de las puntas son mucho más fértiles que las yemas que están en la parte más de adentro. Vamos a ver un ejemplo para que no hablarles un poco a ciegas. Voy a buscar una fotografía acá. Con esta, ¿ya? Acá podemos ver nosotros un ejemplo de poda según los elementos que vamos a dejar. Esto lo vamos a ver después, pero quiero utilizar la imagen, ¿ya? En esta imagen vemos una poda larga. Esta poda larga, ¿qué quiere decir? Que se dejan brotes con más yemas. Pero para que estas yemas sean todas productivas, todas, ¿no es cierto?, idealmente debemos romper la acrotonía que tiene la vid. ¿Qué es lo que dice la acrotonía? Que las yemas que están acá en esta punta de la vara van a brotar de manera más rápida y más fértil y más vigorosa que todas las yemas que están en la parte basal, ¿ya? Siempre va a pasar eso porque la vid se caracteriza por eso, así como otros frutales también. Para romper la acrotonía,
hay una labor que es muy simple, que es doblar, en este caso, la rama. Doblarla como lo que vimos en el video anterior, que él tomaba la vara y la doblaba de tal manera que dejaba la punta hacia abajo. La punta del cargador, la punta del cargador la deja hacia abajo. Por ejemplo, esto, ay, que no encuentro la imagen. Ya. Acá, por ejemplo, tenemos los cargadores. Dejamos este cargador, por ejemplo, este de acá, y para que todas estas yemas que ustedes ven en el dibujo broten de igual manera, no haya preferencia por solamente las yemas de la punta, que es lo que genera la crotonía, lo que se hace es curvar, ponerle una curva. ¿Se acuerdan que en fruticultura vimos que los brazos de algunos frutales se curvan con peso en la punta para que todas las yemas que tenga ese brazo puedan brotar? Es lo mismo que se hace acá, pero se amarra. Esta vara que se deja larga con mucha yema se amarra, curva, de manera curva, para que todas las yemas puedan brotar. ¿Ya? Y eso es producto de la crotonía que tiene la vid. En este sentido, ¿no es cierto? Cuando están en cabeza, corresponde generalmente a plantaciones en vaso, como las que ven acá ustedes, y según clima, ¿verdad? Pueden ser un pulgares o una horquilla, como explicaba el viticultor en el video, ¿ya? Es importante pensar que esta estructura también va a estar, podría ser en cordón simple o cordón doble, ¿ya? Con podas obviamente de tipo Royat. Y también tenemos podas que son, ¿no es cierto?, un poco más largas, que puedan estar interfiriendo en este desarrollo. ¿Ya, chicos? Así que vamos a partir, yo creo, de la siguiente clase, desde esta imagen en adelante, para ir retomando información, ¿no es cierto?, que tenga que ver con lo que es la nivelación de carga, la poda, la conducción y todos los objetivos que estos manejos tienen. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta o duda que quiera agregar? ¿Nadie? Profe, Sí, dígame. no, le dije que no. Ah, ok, ya. Profe, en la ¿Alguien más? ¿Sí? poda esa Guyot, ¿Mm? queda como la guatita hacia arriba y para allá se enfocan las yemas. Esa A aquí ver. es como curvada. ¿Sí? Vamos a Y ver se aquí. bueno, como en la parte Acá más tengo alta. una imagen. Espera un poquito. Lo había abierto aquí. Aquí. ¿Ven esta? Ah, no, esperen. Acá les voy a compartir esta que estoy viendo ahora. Eso. Acá ustedes ven la poda Guyot. ¿Ya? La poda Guyot es generalmente una poda que lleva un cargador largo acompañado de un pitón. ¿Ya? Si ven ahí ustedes la imagen, entonces, ¿la ven bien o no? Sí, sí se ve. Ya. Acá vemos el pitón a 2 yemas. Y vemos el cargador. El cargador es el que va a llevar la carga del año. ¿Ya? Eso es lo que lleva prácticamente toda la unidad de carga. El pitón también va a generar brotes nuevos, pero si se fijan ustedes, solamente le dejamos 2 yemas, porque la finalidad de que exista ese pitón, además de producir uva, va a ser el que va a llevar el próximo cargador. O sea, de aquí cuando crezcan los 2 brotes, por ejemplo, de acá, por ejemplo, va a salir un brote verde para allá de la yema y un brote para acá. Yo voy a elegir uno de esos 2 brotes del pitón y voy a formar el nuevo cargador. Eso es una poda Guyot. Puede ser Guyot simple, cuando damos para un solo lado el cargador y para el otro lado dejamos el pitón.
O puede ser Guyot doble, como las que ven acá en la imagen ustedes, en donde yo utilizo ambos lados de la espaldera para generar cargadores y pitones. Profe, y con la segunda rama del año, ahí dejaría las dos yemas, el pitón, ¿o no? Claro, porque el primer desarrollo que nos va a interesar a nosotros del primer año es esto. El cargador, Solo ¿no? eso, solo el tronco, ¿ya? Entonces vamos a dejar generalmente que crezca la planta, que engrose, y le vamos a dejar un pequeño pitón a 2 yemas, con 2 yemitas. Ese pitón va a brotar y va a generar estos 2 brazos. Los vamos a definir. Pero estos 2 brazos no van a ser productivos inmediatamente. ¿Ya? Los vamos a tener que esperar, ¿no es cierto?, a la siguiente poda para que den su producción. Y aquí en esta poda vamos a definir el pitón y vamos a definir la carga. Entonces tenemos 1 año, 2 años y tercer año. Y al tercer año, recién la primavera para el cuarto año, va a generarme a mí producción aquí arriba. ¿Se entiende, Diego? Sí, profe, ahí entendí. Ya. Para el cuarto año. Es en el Así caso es. del Guyot, ¿ya? Pero en general para todos, la producción se va a venir a dar recién entre el tercer año y cuarto año, ¿ya? En esa primavera. Es donde vamos a observar, en este caso, la producción. ¿Ya, Ya, chicos? profe, quedó claro. Gracias. Quedamos hasta acá y cualquier duda que tengan la vamos aclarando la próxima clase. Les recomiendo, chiquillos, que la siguiente prueba nuevamente es test, nuevamente es prueba. Les recomiendo que no esperen al último día para estudiar las clases, ¿ya? Vayan leyéndolas de a poquito, vayan incorporando conceptos, y así también cuando ustedes llegan a la clase, llegan con dudas, llegan con preguntas y las podemos ir aclarando. ¿Ya? Porque generalmente llegamos, lo que pasó en la prueba anterior, en la prueba 1, llegamos a la prueba y nos dimos cuenta que a lo mejor no entendíamos varias cosas. Entonces la idea es que no lleguen a la prueba a darse cuenta que no lo entienden, pero para eso tienen que ir estudiando antes. Lean la clase anterior, a lo mejor cuando tengan tiempo leen nuevamente esta y así vamos a ir incorporando más lentamente los conocimientos. ¿Ya? Yo no quiero apurarlos en aprender todo, pero también requiero de ese tiempo extra que ustedes deben complementar en sus casas. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos entonces el lunes.